Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy prepárense porque vamos a desvelar algo que estoy seguro que a muchos les interesa, y es que Can Yaman ha confesado las claves para casarse. Sí, han oído bien. Ese actor que nos ha robado el aliento con su carisma y talento, y que siempre está en el ojo del huracán mediático, ha decidido abrirse un poquito y compartir algunos secretos sobre lo que él considera fundamental para dar el gran paso. ¿Se imaginan que podría ser? ¿Será el amor a primera vista, la paciencia infinita, o quizás algo mucho más práctico y terrenal? Sea lo que sea, yo he estado investigando, y tengo toda la información para ustedes. Así que si alguna vez han fantaseado con el matrimonio, o simplemente sienten curiosidad por la vida privada de una estrella como Can Yaman, este es su vídeo. Y antes de que se me olvide, si todavía no son parte de esta comunidad, les invito de corazón a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Cuando escuchamos Can Yaman confiesa las claves para casarse, la primera imagen que nos viene a la mente es quizás un tipo enfundado en trajes elegantes, dando discursos grandilocuentes sobre el amor eterno. Pero como suele ocurrir con las personalidades públicas, la realidad a veces es mucho más cercana y, francamente, más interesante. Can, a través de diferentes entrevistas y apariciones públicas, ha ido dejando caer píldoras de sabiduría que, al juntarlas, nos dan un panorama bastante completo de su visión sobre el matrimonio. Y lo primero que quiero destacar es que, a diferencia de lo que uno podría pensar de una figura tan mediática y rodeada de admiradoras, Can no se enfoca en la superficialidad, sino en pilares mucho más sólidos. Una de las claves recurrentes que él menciona, y que me parece fundamental, es la importancia de la amistad dentro de la pareja. Sí, han leído bien. Para Can, una relación que aspira a convertirse en un matrimonio duradero debe tener una base sólida de amistad. Esto significa conocerse verdaderamente, disfrutar de la compañía del otro más allá de la pasión inicial, poder reír juntos, apoyarse en los momentos difíciles, y sentirse cómodos siendo uno mismo. Él ha dicho en varias ocasiones que ve a su futura pareja no solo como un amor romántico, sino como su mejor amiga, alguien con quien puede compartirlo todo, desde las alegrías más grandes hasta las preocupaciones más pequeñas. Piensen en ello, cuántas parejas se disuelven porque con el tiempo la chispa del romance se apaga y no queda nada más. La amistad es como ese fuego lento que mantiene viva la relación, incluso cuando las llamas del romance inicial son menos intensas. Es tener a alguien con quien te apetece desayunar los domingos, ver una película sin hablar, o simplemente estar en silencio, sabiendo que esa presencia es reconfortante. Es entenderse sin necesidad de palabras, y eso, amigos míos, es un tesoro. La amistad en la pareja va más allá del simple hecho de ser compañeros, implica una conexión profunda donde cada uno se siente seguro para ser vulnerable, para expresar sus pensamientos más íntimos sin miedo al juicio. Es esa complicidad que se construye en innumerables momentos cotidianos, una broma interna, un gesto de apoyo silencioso, una mirada que lo dice todo. Can parece comprender que la pasión puede fluctuar, pero la amistad, cuando está bien arraigada, es un cimiento inquebrantable que puede soportar las pruebas del tiempo. Se trata de elegir cada día a esa persona como tu confidente principal, como tu aliada incondicional en el viaje de la vida. Esta visión es particularmente inspiradora porque nos aleja de la idea romántica a menudo idealizada del amor que todo lo puede y nos acerca a una realidad más tangible y, a la larga, más satisfactoria. La amistad permite navegar las inevitables diferencias de opinión y las crisis, transformándolas en oportunidades para fortalecer la unión en lugar de debilitarla. Es la base sobre la cual se construye la confianza, la lealtad y el respeto mutuo, elementos cruciales para cualquier relación que aspire a la longevidad. Otra clave que Can ha destacado, y que me parece particularmente valiente y honesta, es la comunicación. Y no hablo de hablar por hablar, sino de una comunicación abierta, honesta y sobre todo, respetuosa. Él ha enfatizado la importancia de poder expresar los sentimientos, las necesidades, las dudas y los miedos sin temor a ser juzgados o malentendidos. En este sentido, ha mencionado que es vital aprender a escuchar activamente a la otra persona, a ponerse en su lugar y a buscar soluciones juntos. Para él, un matrimonio sin una comunicación fluida es como un barco a la deriva, incapaz de navegar las tormentas que inevitablemente llegarán. ¿Cuántos conflictos se evitan o se resuelven con una buena conversación? ¿Cuántas heridas se sanan con unas palabras de comprensión? Can parece entender que las
Rejas exitosas no son aquellas que no discuten nunca, sino aquellas que saben cómo discutir de manera constructiva, buscando siempre el entendimiento mutuo. Él ha sugerido que es importante crear un espacio seguro donde ambos se sientan libres de expresarse, sin miedo a la crítica o al rechazo. Esto implica también la capacidad de pedir perdón y de aceptar las disculpas. La comunicación no es solo la verbalización de pensamientos, sino también la escucha activa, esa que nos permite captar no solo las palabras, sino también las emociones subyacentes. Significa estar presente tanto física como mentalmente cuando tu pareja te habla, mostrando interés genuino y validando sus sentimientos. Kahneman, al poner tanto énfasis en este aspecto, nos recuerda que las relaciones son un diálogo constante, no un monólogo. Requiere esfuerzo consciente de ambas partes para asegurar que ambos se sientan escuchados y comprendidos. Esta habilidad para expresar y recibir información de manera efectiva es la que previene malentendidos, resuelve conflictos de manera pacífica y fomenta una intimidad emocional profunda. Es el pegamento que mantiene unida a la pareja cuando las presiones externas intentan separarlos. Una comunicación efectiva también se manifiesta en la honestidad, en la valentía de expresar aquello que nos incomoda antes de que se convierta en un resentimiento, y en la disposición a escuchar la verdad, incluso cuando es difícil de oír. Y hablando de la realidad de las relaciones, algo que Kant también toca y que me parece crucial, es la importancia de la aceptación y la comprensión. Él ha señalado que nadie es perfecto, y que en una relación de pareja es fundamental aceptar al otro con sus virtudes y sus defectos. Esto no significa conformarse con lo negativo, sino entender que cada persona tiene su historia, sus experiencias y sus propias luchas. La clave está en trabajar juntos para superar los desafíos, en lugar de criticar o querer cambiar al otro. Kant ha dicho que el amor verdadero implica ver las imperfecciones del otro y amarlas aún más, porque son parte de quien es. Es esa aceptación incondicional la que permite construir un vínculo sólido, basado en el respeto y la admiración mutua. Imaginen un mundo donde cada uno acepta al otro tal cual es, con sus manías, sus rarezas y sus puntos débiles. Sería un mundo con muchas menos peleas y muchas más sonrisas. La comprensión para él va de la mano con la empatía, es decir, la capacidad de sentir lo que el otro siente y de responder de manera adecuada. Aceptar no es resignarse, sino reconocer la humanidad del otro y celebrar su unicidad. Es entender que las imperfecciones son las que a menudo nos hacen interesantes, las que nos dan profundidad y nos hacen humanos. En lugar de intentar moldear a nuestra pareja a nuestro antojo, la verdadera sabiduría reside en apreciar la persona que ya es, con todo su bagaje. La comprensión se nutre de la historia personal de cada uno, de las experiencias que los han moldeado. Cuando somos capaces de ver el mundo a través de los ojos de nuestra pareja, de entender las razones detrás de sus acciones y reacciones, construimos puentes en lugar de muros. Esta aceptación mutua crea un ambiente de seguridad emocional donde ambos se sienten libres de ser ellos mismos, sin la presión constante de tener que ser perfectos. Es este espacio seguro el que permite el crecimiento individual y la consolidación de la pareja como un equipo, listo para enfrentar cualquier adversidad. Ahora pasemos a un aspecto que a veces se pasa por alto, pero que Kant ha resaltado, la independencia y el espacio personal. Aunque el matrimonio implica una unión profunda, también es vital que cada uno conserve su propia identidad, sus propias pasiones y sus propios amigos. Kant ha comentado que es importante que cada miembro de la pareja mantenga su individualidad y su vida fuera de la relación. Esto no significa distanciarse, sino nutrirse como personas para poder aportarle lo mejor a la pareja. Él cree que una relación sana es aquella donde ambos miembros se apoyan mutuamente en sus proyectos personales y donde existe un respeto por el tiempo y el espacio del otro. Tener intereses propios, amigos fuera de la pareja, y tiempo para uno mismo, enriquece a la persona y por ende a la relación. No se trata de ser egoísta, sino de ser una persona completa y feliz, capaz de compartir esa felicidad con su pareja. En una sociedad que a menudo glorifica la fusión total en la pareja, Kant nos ofrece una perspectiva refreshing y equilibrada. Entender que ser una unidad no significa perder la individualidad es clave para una relación duradera y vibrante. El espacio personal no es un indicador de falta de amor, sino una necesidad para el bienestar individual y, consecuentemente, para el bienestar de la pareja. Permite mantener la perspectiva, recargar energías y regresar a la relación con una perspectiva renovada y más que ofrecer. Apoyar los proyectos personales de lo
Celebrar sus éxitos individuales y respetar sus momentos de introspección son manifestaciones de un amor maduro y consciente. Esta independencia bien entendida permite que cada miembro de la pareja siga creciendo como individuo, aportando así una mayor riqueza a la dinámica conjunta. Es la suma de dos individuos completos y realizados la que crea una pareja verdaderamente fuerte. Y si hablamos de uniones, ¿qué sería del matrimonio sin el asterisco compromiso? Can Yaman también ha sido claro en este punto. El matrimonio no es un juego, es una decisión seria que implica un compromiso a largo plazo. Él ha manifestado que es fundamental tener una visión compartida del futuro, unos valores alineados y un deseo mutuo de construir una vida juntos. El compromiso para él significa estar dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y energía en la relación, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Es la decisión consciente de permanecer al lado del otro, de luchar por la relación y de superar los obstáculos juntos. Esto implica también la lealtad y la fidelidad, no solo física, sino también emocional. Es una promesa de estar ahí, de ser un equipo incondicional. El compromiso es la brújula que guía a la pareja a través de las tormentas. No se trata solo de un sentimiento, sino de una decisión activa y continua de elegir a la otra persona y a la relación, día tras día. Implica la voluntad de sacrificio, de poner las necesidades de la pareja y del futuro compartido por encima de los deseos inmediatos o individuales. Cuando los valores están alineados, la visión de futuro compartida se convierte en un mapa que ambos pueden seguir juntos, con la certeza de que van en la misma dirección. La lealtad y la fidelidad son los pilares de este compromiso, asegurando que la confianza sea la base sobre la que se asienta la relación. Este compromiso es lo que transforma una relación apasionada en una unión profunda y resiliente. Finalmente, y esto me parece un toque muy humano y realista de Can, él también ha hablado sobre la diversión y el buen humor. A pesar de la seriedad del compromiso, no se olvida de que el matrimonio debe ser también un espacio de alegría y disfrute. Él ha expresado que el sentido del humor es una herramienta poderosa para superar los momentos difíciles y para mantener viva la chispa de la relación. Reír juntos, compartir momentos divertidos y no tomarse la vida demasiado en serio son, según él, ingredientes esenciales para un matrimonio feliz. ¿Quién no quiere pasar su vida con alguien que le haga reír y con quien pueda compartir anécdotas jocosas? El humor, en este sentido, actúa como un lubricante social, suavizando las asperezas y fortaleciendo los lazos. La vida puede ser seria, llena de responsabilidades y desafíos. La capacidad de reírse juntos, de encontrar el lado cómico de las situaciones, e incluso de reírse de uno mismo, es un bálsamo para el alma y un salvavidas para la relación. El humor crea recuerdos compartidos, alivia tensiones y fomenta una conexión lúdica que es vital para mantener la vitalidad del matrimonio. Can Yaman, al incluir este elemento, nos recuerda que el amor no solo debe ser profundo y comprometido, sino también alegre y lleno de vida. Es este equilibrio entre la seriedad del compromiso y la ligereza del humor lo que, en última instancia, crea una relación completa y duradera. En resumen, si juntamos todas estas piezas, Can Yaman nos ofrece una visión del matrimonio que va mucho más allá de la apariencia o de las expectativas superficiales. Nos habla de construir una relación sólida basada en la amistad, una comunicación abierta y honesta, la aceptación y comprensión mutua, el respeto por la independencia de cada uno, un fuerte compromiso con el futuro compartido, y por supuesto, la diversión y el buen humor. Son pilares que, si se cultivan con dedicación y amor, pueden dar lugar a un matrimonio duradero y feliz. Esta filosofía del matrimonio, centrada en la construcción y el cuidado constante, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza profunda de las relaciones humanas. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de construir una conexión perfecta a través del esfuerzo mutuo, la comprensión y el amor. Las claves que Can Yaman comparte son aplicables no solo al matrimonio, sino a cualquier relación significativa en la vida. Nos recuerdan que la verdadera fortaleza reside en la conexión genuina, en el respeto mutuo y en la voluntad de crecer juntos. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos, las claves para casarse según Can Yaman. Espero que esta información les haya resultado tan interesante y reveladora como a mí. Es un recordatorio de que, detrás de la figura pública, hay una persona con reflexiones profundas sobre las relaciones humanas. Su perspectiva nos enseña que el matrimonio no es un destino, sino un viaje continuo de construcción, aprendizaje y amor. Es una obra de arte que se pinta día a día, con los colores de la Conf.
Yanza, el respeto y la alegría compartida. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con las claves que Can Yaman ha compartido? ¿Hay algo más que ustedes considerarían fundamental para un matrimonio exitoso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es valiosísima para enriquecer nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Cada suscripción y cada comentario nos motiva a seguir creando contenido que les aporte valor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.